Mi marido me traicionó con una familia secreta durante 15 años. En mi cumpleaños, mis gemelos le entregaron la caja que destruiría todo. ¿La venganza sabe a libertad o a cenizas? Yo maté a mi marido esa noche. No con un cuchillo ni con veneno, sino con la verdad que había enterrado durante 15 años. Mis gemelos, Elena y Mateo, de 12 años, caminaron hacia él con sonrisas inocentes, sosteniendo una caja envuelta en papel negro, como un regalo de cumpleaños que nadie esperaba. Y cuando él la abrió, riendo nervioso ante los invitados que fingían no notar la tensión en el aire, el mundo que había construido sobre mentiras se derrumbó en un instante de silencio ensordecedor. Pero no fue el final, fue solo el comienzo de mi venganza. Una que había planeado con la frialdad de una tormenta que se avecina en las sierras de Madrid. Todo empezó esa mañana de julio en nuestra casa en el barrio de Salamanca, donde el sol se filtraba a través de las cortinas de lino blanco, pintando rayas doradas sobre el suelo de mármol. Era mi cumpleaños número 38, y yo, como siempre, había sido la tonta que organizaba todo, el catering con jamón ibérico y cava de Rioja, las flores de lavanda traídas de un pueblo en Castilla, los globos plateados que flotaban como promesas vacías. Javier, mi esposo, el hombre que juraba amarme hasta la muerte en nuestra boda en la Catedral de la Almudena, había prometido llegar temprano del trabajo. Será una sorpresa, me dijo por teléfono, con esa voz ronca que una vez me hacía temblar de deseo. Ahora, solo me provocaba náuseas. Elena y Mateo estaban emocionados, correteando por la cocina con sus uniformes del Colegio Internacional aún puestos, manchados de chocolate de la tarta que habíamos horneado juntas. «Mamá, ¿papá traerá el regalo grande?», preguntó Elena, sus ojos verdes idénticos a los míos brillando con esa inocencia que yo envidiaba. Mateo, más callado, solo asintió, abrazando su pelota de fútbol como si fuera un escudo. Les sonreí, besando sus frentes, pero por dentro, una grieta se abría en mi pecho. Hacía meses que sabía la verdad, no por un desliz romántico como en las novelas baratas, sino por un email olvidado en su portátil. Te extraño, amor. Los niños preguntan por ti. Ven pronto a Barcelona. Barcelona. Donde él decía que viajaba por negocios cada fin de semana. No lloré cuando lo leí. No grité. En cambio, contraté a un detective privado, un tipo curtido de las calles de Lavapiés llamado Raúl, que olía a tabaco y a secretos ajenos. Por 500 euros la semana. Me trajo fotos granuladas, Javier abrazando a una mujer morena de curvas generosas en un parque de l'Eixample. 2 niños pequeños, un niño y una niña correteando a su alrededor, llamándolo papá. La familia secreta. 15 años de matrimonio. Y él había construido otro hogar a 300 kilómetros de distancia, robándome no solo el amor, sino pedazos de mi alma cada vez que mentía sobre sus reuniones. Esa mañana, mientras preparaba la mesa del jardín, con vistas a los jardines del Retiro al fondo, decidí que no sería una víctima. Sería la juez, el jurado y el verdugo. La caja que mis hijos entregarían no era un regalo, era una bomba de tiempo envuelta en terciopelo rojo. Dentro, documentos notariados de divorcio, copias de transferencias bancarias que probaban cómo había desviado dinero de nuestra cuenta conjunta a la de ella, cientos de miles de euros que yo había ganado como abogada en un bufete de la Gran Vía. Y, lo más cruel, resultados de pruebas de ADN que confirmaban que Elena y Mateo eran suyos, pero que él los había abandonado emocionalmente por esos otros niños. No, la bomba real era una carta mía, escrita con la tinta de mi rabia. Disfruta tu doble vida, Javier. Hoy, elijo la mía. Los invitados empezaron a llegar a las 7. Amigos de la universidad, colegas del trabajo, mi hermana Carmen con su marido el banquero,
que siempre me miraba con esa lástima disimulada, como si supiera que mi matrimonio era un castillo de naipes. Saludé a todos con besos en las mejillas y copas en mano, fingiendo la anfitriona perfecta. Felicidades, Lucía. Sigues tan radiante, dijo María, mi mejor amiga, abrazándome con fuerza. Ella era la única que sospechaba algo. Le había confesado mis dudas una noche de vino tinto en un bar de Malasaña. Sí, es verdad. Arráncale el corazón. Me había dicho. Y yo reí. Pero ahora esas palabras resonaban como un mentre. Javier llegó tarde. Como siempre, con el traje arrugado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos castaños. Pero no estaba solo. Detrás de él, saliendo del Audi negro que compartíamos, venían ellos, la mujer, llamada Isabel según las fotos de Raúl, con un vestido rojo que gritaba soy la otra, y los dos niños, de unos 8 y 10 años, con mochilas al hombro y miradas curiosas. Sorpresa familiar, exclamó Javier, alzando los brazos como si fuera el héroe de una comedia. El jardín se congeló. Carmen dejó caer su copa de cava, que se rompió contra las baldosas en un estallido de burbujas. María ahogó un jadeo. Yo me quedé quieta, el corazón latiéndome como un tambor de guerra en el pecho. ¿Qué coño es esto, Javier? Susurré cuando se acercó, pero él solo sonrió, besándome la mejilla con labios fríos. Relájate, Lucía. Son mi familia extendida. Isabel es una prima lejana. Los niños, sus hijos. Pensé que sería bonito unirnos todos por tu cumpleaños. Prima lejana. La mentira era tan burda que casi admiré su audacia. Los gemelos, que jugaban con los globos, se detuvieron en seco. Elena frunció el ceño. Mateo apretó la pelota hasta que crujió. Papá, ¿quiénes son? Preguntó Mateo, su voz pequeña cortando el aire como un cuchillo. Javier se arrodilló, extendiendo los brazos. Vengan, hijos. Estos son vuestros primos. La palabra se le atragantó, y ahí lo vi, el pánico en sus ojos, el sudor perlando su frente. Isabel se quedó atrás, sosteniendo las manos de sus hijos con uñas pintadas de rojo sangre, su sonrisa tensa como una máscara. Los invitados murmuraban, fingiendo interés en el jamón, pero yo sentía sus miradas como agujas en la piel. Mi hermana se acercó, susurrándome al oído, Lucía, ¿estás bien? Esto es una puta locura. Le apreté la mano, respondiendo con una calma que no sentía mejor que nunca. Carmen. Espera y verás. La cena transcurrió en un limbo de conversaciones forzadas. Javier charlaba animadamente con Isabel sobre viejos tiempos en Barcelona, mientras los niños de mis hijos y los suyos se miraban como extraños en un campo de batalla. Elena se sentó a mi lado, susurrándome, mamá, no me gustan. Papá miente, ¿verdad? La abracé, oliendo su cabello a champú de fresa, y asentí apenas. Sí, mi amor. Pero hoy, nosotros ganamos. Mateo, al otro lado de la mesa, no comía, sus ojos fijos en su padre, que reía una anécdota falsa sobre un viaje familiar que nunca habíamos hecho. Cuando trajeron la tarta, con 38 velas parpadeando como estrellas moribundas, el aire se cargó de electricidad. Feliz cumpleaños a ti, cantaron todos, pero las voces eran huecas, ahogadas por la tormenta que yo había invocado. Soplar las velas fue como exhalar veneno, una a una. Se apagaron, dejando humo que olía a traición. Entonces, Elena y Mateo se levantaron, tomados de la mano, y caminaron hacia Javier con la caja. Papá, esto es para ti, dijo Elena, su voz temblorosa pero firme. Él la tomó, extrañado, mientras Isabel palidecía, sus hijos aferrándose a sus faldas. Abrí la caja esa noche en mi mente, una y otra vez, reviviendo el momento en que Javier rasgó el papel negro,
sus dedos temblando como hojas en el viento de la sierra. Dentro. No había explosivos ni sangre. Solo papeles crujientes y una foto nuestra de nuestra boda, hecha trizas, pegada con cinta adhesiva en forma de corazón roto. Pero el verdadero golpe fue la carta, leída en voz alta por mí. Mientras los invitados contenían el aliento y los niños, todos ellos, lloraban en silencio. Javier, 15 años de mentiras terminan hoy. Has robado mi vida, mi confianza, mi dinero. Nuestros hijos merecen un padre, no un fantasma. Firma los papeles, o el mundo sabrá quién eres realmente, un ladrón de almas. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Javier se puso de pie, la cara cenicienta, bajo las guirnaldas de luces. Y balbuceó, Lucía, esto es un malentendido. Yo. Te lo explico. Pero no había explicación. Isabel se levantó, arrastrando a sus hijos, murmurando excusas sobre un error de comunicación. Los invitados se dispersaron como ratas de un barco hundiéndose. Carmen me abrazó fuerte, susurrando bien hecho, hermana, antes de irse con su marido. María se quedó, ayudándome a recoger los restos de la fiesta, mientras yo consolaba a Elena y Mateo, que sollozaban contra mi pecho. Mamá, ¿papá nos odia?, preguntó Mateo, y yo mentí por primera vez en mucho tiempo. No, mi cielo. Solo se odia a sí mismo. Aquella noche, sola en nuestra cama king size que ahora parecía un desierto, reviví el pasado como un carrete de película vieja, proyectado en las grietas del techo. Nos conocimos en la Facultad de Derecho de la Complutense, en 2007. Un Madrid vibrante de manifestaciones contra la crisis económica y noches de botellón en la Plaza Mayor. Él era el chico de sonrisa ladeada, con ojos que prometían aventuras en las tabernas de la Latina. Yo, Lucía Vargas, hija de un maestro de escuela en un pueblo de Extremadura, soñaba con conquistar los tribunales y dejar atrás el polvo de las dehesas. Nuestra primera cita fue en un cine de la Gran Vía, viendo una reposición de Volver de Almodóvar, y él me besó bajo la lluvia torrencial, jurando que yo era su musa. Nos casamos 3 años después, en una ceremonia íntima en Toledo, con vistas al Tajo dorado al atardecer. Juramos fidelidad eterna, y yo creí en ello cuando me quedé embarazada de los gemelos. Un milagro después de meses de tratamientos de fertilidad que nos dejaron exhaustos y endeudados. Javier ascendió rápido en su firma de consultoría. Viajes constantes a Barcelona que yo bendecía como oportunidades. Compramos la casa en Salamanca con mi sueldo de abogada y sus bonos. Educamos a los niños en colegios privados. Veraneamos en la Costa Brava. Éramos la envidia de todos, la pareja perfecta. Con fotos en Instagram de cenas románticas en el mercado de San Miguel. Pero las grietas empezaron sutiles, como venas en una hoja de olivo. Llamadas a medianoche que él atendía en el baño. Clientes urgentes. Regalos inexplicables, un collar de perlas que encontró en una subasta. Y luego, el email. Raúl, el detective, me entregó el dossier en un café de Chueca. Sus manos callosas pasando las fotos como cartas de un mal juego. Lo siento, señora. Es un cabrón de manual. Pagué en efectivo. Y esa noche, en lugar de llorar, empecé a planear. Consulté a mi socia en el bufete, Ana, una leona de los divorcios que odiaba a los infieles. Tómale todo, Lucía. La casa, los niños, la pensión. Y haz que duela. Los días siguientes fueron un torbellino de furia contenida. Javier se mudó temporalmente a un hotel en Atocha, enviando mensajes de arrepentimiento, por favor. Hablemos. Fue un error de juventud. Juventud tenía 40 años, la misma edad que yo. Isabel, según Raúl, era su amante desde la universidad. Una relación intermitente que se solidificó cuando ella se divorció de su primer marido. Tenían 2 hijos, Pablo, de 10,
Un niño callado con el pelo rizado de Javier. Y Sofía, de 8, con la risa que él describía como mi sol. Habían vivido en un piso modesto en Gracia, Barcelona, sostenido por mis euros desviados. Hablé con los gemelos con cuidado, como quien desarma una bomba. Sentados en el sofá de cuero del salón, con vistas a la calle Serrano bullendo de transeúntes, les expliqué: papá tiene otra familia. No porque os quiera menos, sino porque es débil. Elena lloró. Mateo se enfureció, pateando la mesa baja hasta magullarse el pie. Le daremos la caja, mamá, para que aprenda. Sus palabras, tan puras, me rompieron. Ellos, con su inocencia manchada, se convirtieron en mis aliados involuntarios. Preparamos la caja juntos, yo redactaba los papeles, Elena decoraba el exterior con dibujos de corazones rotos. Mateo escribía una nota: no vuelvas a mentirnos. La sociedad, esa bestia chismosa de Madrid, no tardó en enterarse. Llamadas de colegas: es verdad lo de la amante. Artículos en El País sobre el escándalo en las élites: un consultor de renombre con doble vida. Mi reputación como abogada se tambaleó. Clientes dudaban de mi estabilidad emocional. Carmen me visitaba a diario, trayendo empanadas de su casa en Chamberí, hablando de venganza sureña en Andalucía. Le habríamos puesto arsénico en el gazpacho. Reía, pero por dentro, la rabia crecía como hiedra en las paredes de mi alma. Una semana después del cumpleaños, Javier irrumpió en la casa, oliendo a whisky y desesperación. Lucía, por Dios, ¿cómo pudiste humillarme así delante de todos? Lo enfrenté en la cocina, con un cuchillo en la mano cortando cebollas para la cena de los niños. ¿Humillarte? Tú me humillaste cada día que mentiste. Cada beso que diste a ella mientras yo te esperaba. Él se acercó, suplicante, tocando mi brazo. Te amo, Lucía. Siempre te he amado. Isabel fue un escape. La presión del trabajo, los niños. Lo aparté, el cuchillo temblando. Vete. Firma los papeles o te arruinaré en los tribunales. Se fue, pero no antes de que Mateo lo viera desde las escaleras, los ojos llenos de traición. Esa noche, soñé con Barcelona, calles empedradas de Gothic Huerte, Javier caminando de la mano con Isabel, riendo mientras yo me ahogaba en el Mediterráneo. Desperté sudando, jurando que mi venganza apenas empezaba. Llamé a Raúl: encuéntreme todo sobre ella. Quiero saber si tiene esqueletos en el armario. Su respuesta fue un gruñido: todos los tienen, señora. Pero el de ella podría ser dinamita. Raúl me llamó 2 días después. Su voz ronca filtrándose por el altavoz del coche mientras conducía por la M30. El tráfico de Madrid, un caos de claxones y escapes. Isabel no es quien dice ser. Se llama en realidad Isabel Ruiz, pero antes fue Isabel Moreno, casada con un tipo de mala muerte en Valencia. Divorcio feo en 2010, acusaciones de violencia doméstica, pero ella lo giró a su favor. Y hay más: desvíos de fondos en su trabajo como contable en una inmobiliaria de Barcelona. Nada probado, pero huele a podrido. Sonreí por primera vez en días, el volante pegajoso bajo mis palmas sudadas. Excelente. Consígame pruebas. Quiero que Javier vea cómo su familia perfecta se desmorona. Mientras tanto, la vida con los gemelos se convirtió en un baile precario sobre cristales rotos. Elena empezó a dibujar escenas oscuras, casas en llamas con figuras pequeñas huyendo. Y yo fingía no ver el parecido con nuestra propia casa. Mateo, siempre el más físico, se metió en peleas en el colegio. El director me llamó para hablar de estrés familiar. Señora Vargas, su hijo necesita estabilidad, dijo. Y yo quise reír. Estabilidad. La habíamos tenido hasta que el lobo aulló a nuestra puerta.
Carmen me arrastró a una terapia de grupo en un centro de lavapiés. Un sótano con sillas plegables y olor a incienso rancio. Por los niños, insistió. Allí, rodeada de mujeres con ojos hundidos, víctimas de maridos infieles, padres ausentes. Hablé por primera vez en voz alta, me traicionó con otra familia. Y lo peor es que mis hijos lo saben. Una mujer mayor, con pañuelo andaluz, asintió, la venganza es un fuego que quema al que lo enciende. Niña. Pero a veces, hay que quemarse para renacer. Sus palabras se clavaron en mí como espinas de un rosal silvestre en las colinas de Toledo. Javier no firmaba los papeles. En cambio, contraatacó con abogados propios. Un bufete de tiburones de la Castellana que alegaban reconciliación posible y daños emocionales a los menores. Me citaron en un juzgado de la Plaza de Castilla. Un edificio gris que olía a burocracia y lágrimas contenidas. Sentada en el banco de madera astillada, vi a Javier entrar con Isabel del brazo de un golpe bajo, exhibirla como trofeo. Ella me miró con piedad fingida, sus ojos maquillados susurrando lo siento. Él, en cambio, me lanzó una mirada de acero, esto termina mal para ti, Lucía. Piensa en los niños. La audiencia fue un circo, testigos de su buena paternidad, fotos de él con Pablo y Sofía en la Sagrada Familia, alegatos de cómo yo era obsesiva por el divorcio express. Mi abogada, Ana, contraatacó con ferocidad transferencias bancarias, emails, el dossier de Raúl. El juez, un hombre canoso con gafas de montura fina, frunció el ceño, esto huele a fraude conyugal. Señor Vargas, firme o enfrente cargos. Javier palideció, pero no cedió. Saliendo del juzgado, me acorraló en el pasillo, me estás destruyendo. ¿Por qué no me das una oportunidad? Lo miré, oliendo su colonia cara mezclada con miedo. Porque tú no me la diste a mí. Cada noche sola, cada mentira, fue una puñalada. Ahora, siente el filo. Me fui, el eco de mis tacones como disparos en el mármol. De vuelta en casa, encontré a los gemelos con María, que había venido a cocinar paella como en los viejos tiempos. Cuéntame todo, exigió ella, sirviendo vino blanco frío. Le hablé del juzgado, de Isabel, y ella maldijo en catalán su herencia de Barcelona. Es una zorra calculadora. La conocí una vez, en una gala. Siempre olió a ambición. Esa noche, Raúl envió más, Isabel había falsificado documentos en su anterior matrimonio, robando la herencia de su ex. Suficiente para hundirla. Planeé el siguiente golpe, una carta anónima a su jefe en la inmobiliaria, con copias de los fraudes. Pero el destino intervino con un twist que ni yo anticipé. Elena encontró un viejo álbum de fotos en el ático, escondido detrás de cajas de Navidad. Mamá, mira esto, dijo, extendiéndome una imagen desvaída, Javier y yo, jóvenes, en una playa de Cádiz, pero al fondo, una niña pequeña con el pelo de Isabel, observándonos. La fecha, 2005, 2 años antes de nuestra boda. ¿Quién es ella?, preguntó Elena, y yo sentí el suelo abrirse bajo mis pies. Llamé a Raúl de inmediato, investiga a Isabel en 2005. Su respuesta llegó al amanecer, era su novia de la universidad, Lucía. Tú fuiste la amante que lo conquistó. Él te eligió a ti, pero nunca la dejó del todo. La niña, Sofía, es de él, pero la mayor, no. Espera, hay más. Javier pagó por el aborto de Isabel cuando descubrió que estabas embarazada. Ella lo odia por eso. El mundo giró. No era solo traición, era un ciclo de dolor que yo había iniciado sin saberlo. Me senté en el balcón, fumando un cigarrillo vicio olvidado, mirando las luces de Madrid parpadear como ojos acusadores. ¿Era yo la villana? No. Pero la venganza se complicaba ahora. No solo destruiría a Javier, sino que arrastraría a Isabel.
Una mujer rota como yo. Decidí confrontarla. La llamé, usando el número de Raúl. Isabel, soy Lucía. Hablemos. En el Parque del Retiro. Mañana. Su voz tembló, no tengo nada que decirte. Pero vino, con gafas de sol cubriendo ojos hinchados, sentada en un banco bajo los cipreses centenarios. Él me prometió dejarla. Empezó ella, voz quebrada. Pero nunca lo hizo. Nos usó a las dos. Le mostré las pruebas de sus fraudes. Firma una declaración contra él, o te hundo. Lágrimas rodaron por sus mejillas, hazlo. Me lo merezco. Pero los niños. Regresé a casa con un aliado inesperado. La red de mentiras se cerraba, pero el precio era mi humanidad. Esa noche, Mateo me abrazó, mamá, sea lo que sea, te queremos. Y por primera vez, dudé. ¿Valía la venganza el alma de mis hijos? La duda me carcomía como termitas en una viga vieja de una casa toledana. Pero la rabia era más fuerte. Un fuego que lamía las paredes de mi pecho hasta chamuscarlo todo. Después de mi encuentro con Isabel, pasé noches en vela, paseando por el salón con una copa de brandy en la mano, el líquido ámbar reflejando las sombras de los muebles modernistas que Javier había elegido para impresionar. Cada sorbo era un recordatorio, él me había robado no solo el presente, sino el futuro que soñé para nosotros, una vejez en una finca en La Mancha. Nietos correteando entre olivos centenarios. Isabel cumplió, su declaración llegó por correo certificado. Un sobre Manila con membrete de un notario de Barcelona. En ella, detallaba las mentiras de Javier, cómo la sedujo de nuevo en 2010. Prometiendo divorcio, cómo usó dinero de nuestra cuenta para comprar su piso en Gracia, como Pablo era su hijo. Pero Sofía, no era un secreto que él le obligó a guardar, amenazando con quitarle la custodia. Es un manipulador nato, escribía ella. Te compadezco, Lucía, pero también te envidio, tú tienes la fuerza para acabar con él. La envidié yo a ella. Por un momento, su vida, aunque rota, era honesta en su caos. La mía había sido una ilusión de porcelana. Usé la declaración en la corte, en una segunda audiencia que olía a café rancio y ambición. Ana la presentó como bala de plata, pruebas irrefutables de bigamia emocional y fraude financiero. El juez, impresionado, ordenó a Javier entregar la custodia provisional de los gemelos y congelar sus activos. Saliendo, vi a Javier derrumbarse en los brazos de su abogado. Un llanto ahogado que no provocó en mí ni una pizca de piedad. Esto no termina aquí, me gritó mientras me iba. Pero si terminaba, mi venganza entraba en la fase final. Sin embargo, los conflictos se multiplicaban como sombras al atardecer en la Plaza Mayor. Mi trabajo se resintió. Un cliente importante, un empresario de la moda, canceló un contrato millonario por distracciones personales. Lucía, enfócate o búscate otro bufete, me dijo el socio senior en una reunión fría como el viento de la sierra. Carmen, siempre mi ancla, me llevó a un retiro en las montañas de Gredos. Un fin de semana de yoga y vino entre pinos que susurraban secretos. Hermana, la venganza es dulce, pero el perdón es libertad, dijo una noche, bajo un cielo estrellado. La miré, incrédula, perdonar, me robó mi vida. Ella suspiró, no a él, a ti misma, por haber creído en sus mentiras. Los gemelos sufrían en silencio. Elena empezó a tener pesadillas, gritando no me dejes, en la oscuridad, y yo la mecía hasta el amanecer, cantando nanas extremeñas que mi madre me cantaba en el pueblo. Mateo se refugió en el fútbol, entrenando hasta el agotamiento en el campo del Retiro, regresando con moretones que ocultaba con mangas largas. Una tarde, lo confronté, hijo, habla conmigo. Se derrumbó, sollozando, quiero a papá, pero lo odio por hacernos esto. Lo abracé, oliendo a tierra y sudor infantil, y juré, él pagará.
pero tú sanarás. Somos más fuertes. Raúl trajo el golpe maestro. Javier había invertido nuestro dinero en una estafa piramidal en Barcelona, ligada a la inmobiliaria de Isabel. Millones evaporados. No solo para su amante, sino para un esquema que involucraba políticos corruptos. Si lo denuncias, cae todo, él, ella, y unos cuantos peces gordos, dijo Raúl en un bar de Malasaña. Su aliento a cerveza. Dudé por primera vez. Destruir un imperio por mi dolor, pero recordé las noches sola, los besos robados, y asentí, hazlo anónimo. Que la Guardia Civil lo investigue. La noticia estalló como un petardo en San Fermín, redadas en Barcelona. Javier detenido en su hotel de Atocha con esposas que tintineaban como copas rotas. La prensa lo devoró, el doble vida del consultor, de salas de juntas a calabozos. Isabel fue interrogada. Sus hijos puestos en acogida temporal, un eco cruel de mi propio miedo por Elena y Mateo. Me llamó histérica, Lucía. Detén esto. Los niños. Tú lo permitiste. Respondí, colgando con el corazón latiendo tambores de guerra. Pero el twist vino de donde menos lo esperaba. Una carta de Javier, entregada por su abogado en mi oficina. Lucía, no todo es lo que parece. Lee esto antes de destruirme del todo. Dentro, un fajo de cartas antiguas de él a mí, no entregadas, confesando su adicción al juego en la universidad, cómo conoció a Isabel en una clínica de desintoxicación, cómo ella lo chantajeó con el secreto del aborto para mantenerlo atado. Te elegí a ti porque te amaba de verdad. Pero el miedo me paralizó. Perdóname, o mátame de una vez. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, manchando el papel. ¿Era verdad? Llame a Raúl, verifica. Horas después, es cierto. Isabel lo manipuló desde el principio. Pero él eligió callar. El fuego en mí titubeó. ¿Venganza contra un monstruo? ¿O contra un hombre roto? Decidí, seguiría. Pero con un matiz. No lo mataría, lo liberaría de sus cadenas, para que viviera con el peso de su cobardía. La noche antes del clímax, reuní a los gemelos en la cocina. Mañana, veremos a papá en el juzgado. ¿Estáis listos? Elena asintió. Feroz, sí. Por nosotros. Mateo, por ti. Mamá. Dormí poco, soñando con una caja que no era de venganza, sino de perdón enterrado bajo capas de rabia. El día del juicio final amaneció gris. Nubes bajas sobre Madrid como un sudario tejido en las hilanderías de Segovia. El Palacio de Justicia en los Salesianos bullía de periodistas, flechis estallando como fuegos artificiales en fallas. Mientras yo entraba del brazo de Ana, vestida de negro como una viuda en duelo prematuro. Elena y Mateo caminaban delante, tomados de la mano, sus mochilas con libros escolares como armaduras contra el mundo adulto que los había traicionado. Javier ya estaba dentro, esposado a una mesa de madera pulida, su traje de Armani colgando flojo sobre un cuerpo que parecía haber envejecido una década en meses. El tribunal era un teatro de absurdos, el juez principal, una mujer severa de 50 con coletas grises, golpeaba el mazo como un verdugo. Isabel testificó primero, llamada como testigo de la acusación mi jugada maestra. Subió al estrado con vestido modesto, sin maquillaje, los ojos rojos de noches en vela. Sí, Javier me mintió, dijo, voz quebrada pero clara. Usó dinero robado para nosotros. Pero yo lo sabía y callé. Por amor, o por miedo. Murmullos en la sala, flechis, Javier la miró con odio puro, un lobo acorralado mostrando colmillos. Luego, mi turno. Subí, jurando sobre la Biblia con mano firme, aunque por dentro temblaba como una hoja de vid en vendimia. Señoría, mi esposo no solo me traicionó, destruyó a nuestra familia. Desvió 250.000 euros. Falsificó documentos.
Mantuvo una doble vida que dejó a mis hijos huérfanos emocionales. Presenté las pruebas, transferencias, emails, la declaración de Isabel. El fiscal, un joven ambicioso de acento andaluz, remató fraude agravado y alienación parental. Recomiendo 10 años. Javier se levantó para su defensa. Voz ronca, Lucía. Por favor. Fue un error. Amo a mis hijos. Sus ojos buscaron a Elena y Mateo, sentados en la primera fila con Carmen, que les apretaba las manos. Mateo apartó la mirada. Elena lo sostuvo, fría como el acero de una navaja toledana. Mientes, susurró ella, audible en el silencio. El juez frunció el ceño, silencio en la sala. Entonces, el clímax, llamé a los gemelos como testigos. Elena subió primero, diminuta en el estrado, pero con mi fuego en los ojos. Papá nos prometió siempre estar. Pero iba a Barcelona con ellos. Nos sentimos invisibles. Lágrimas rodaron, y la sala contuvo el aliento. Mateo siguió, te odio por hacer llorar a mamá. Javier sollozó, cubriéndose la cara. Y por un instante, vi al hombre que amé, vulnerable, humano. Pero no cedí. Señoría, entrego esto como prueba final, dije, extendiendo la caja la misma del cumpleaños. Ahora llena de cartas no enviadas. Resultados de terapia familiar que probaban su negligencia. Y un USB con grabaciones de sus llamadas a Isabel, sucias de promesas rotas. El juez lo aceptó, y al reproducir una, cariño. Lucía nunca lo sabrá. Quédate quieta y sigue cobrando. La sala estalló en gasps. Javier se hundió, derrotado. El veredicto cayó como un rayo, 8 años de prisión por fraude. Custodia exclusiva para mí. Pensión vitalicia. Saliendo. Los periodistas me rodearon, se siente vengada. Señora Vargas. Sonreí. Amarga, justicia. No venganza. Hay diferencia. Pero el twist golpeó esa noche. En casa. Mientras celebrábamos con pizza y una película de Pixar. Un sobre anónimo bajo la puerta, fotos mías de joven. Con un hombre desconocido en Cádiz. 2005. La misma playa del álbum de Elena. Llamé a Raúl. Pánico en la voz, ¿qué es esto? Su respuesta heló mi sangre, Lucía. Javier no fue el único con secretos. Ese hombre. Es tu ex. El padre biológico de uno de los gemelos. Mateo no es de Javier. Lo supo hace años. Por eso te dejó manipularlo. Era su venganza pasiva. El suelo se abrió. Mateo. Mi hijo del corazón. No de la sangre de Javier. ¿Cómo? Recordé el año turbulento antes de la boda. Mi aventura fugaz con un surfista en la costa. Javier lo supo. Cayó. Y construyó su doble vida como espejo de mi pecado. La caja de venganza que le di. Era irónica. Me senté en el suelo, sollozando, mientras los niños dormían. ¿Todo por nada? No. La verdad me liberaba, aunque doliera como ácido. Llamé a Javier en prisión al día siguiente. Lo sé todo, dije. Su risa fue un eco roto, ahora somos iguales. Lucía. Traidores. Colgué, pero el fuego cambió, de rabia a claridad. Los meses siguientes fueron un purgatorio lento, como el calor sofocante de un agosto en Sevilla, donde el aire se pega a la piel y ahoga los secretos. Con Javier en la cárcel de Soto del Real, un bloque gris en las afueras de Madrid, rodeado de pinos que susurraban condenas. Recuperé la casa, el dinero, la custodia. Pero la victoria sabía a cenizas cada mañana. Al despertar en la cama vacía, sentía el vacío de lo que fuimos, un hueco que ni el sol filtrado por las persianas podía llenar. Los gemelos sanaban a ritmos desiguales. Elena encontró refugio en el arte, inscribiéndose en clases de pintura en un taller de la Latina, donde salpicaba lienzos con rojos furiosos que se convertían en amaneceres dorados. Es como tú,
Mamá, duele. Pero es hermoso, dijo una tarde, mostrándome un retrato de nuestra familia sin Javier, pero con Carmen y María como pilares. Mateo, por su parte, canalizó la ira en el deporte, fichado por un equipo juvenil del Real Madrid. Corría por el campo como si persiguiera demonios invisibles. Golpeo el balón como golpeé a papá en mi corazón, confesó una noche, y yo lo abracé, sus músculos tensos relajándose bajo mis manos. Revelé la verdad a Mateo con delicadeza, en un picnic en el Retiro, bajo los osis llorones que goteaban lágrimas verdes. Hijo, tu padre biológico no es Javier. Pero tu papá del alma siempre lo seré yo, y él te ama a su manera rota. Sus ojos, tan como los míos, se nublaron. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Por miedo, como él. Pero ahora, elige, ¿quieres conocerlo? Sacudió la cabeza. No. Tú eres suficiente. Ese perdón infantil me salvó. Un bálsamo en las heridas abiertas. Isabel reapareció como un fantasma, llamando desde Barcelona. Lucía, los niños están con mi hermana. Javier. Me destruyó, pero tú me diste la salida. Hablamos horas. Dos mujeres unidas por el mismo verdugo, compartiendo vinos virtuales y risas amargas sobre sus mentiras. Venganza cumplida, dijo ella. Pero el precio. Asentí al teléfono, es la libertad que pagamos. Mi carrera renació de las cenizas, el escándalo me convirtió en experta en divorcios de alto perfil. Clientes afluyendo a mi despacho en la Gran Vía como peregrinos a la Virgen de la Almudena. Ana y yo abrimos una rama en Barcelona, irónicamente, y contraté a Raúl como investigador privado de enemigo aliado. Bromeó él, encendiendo un cigarro en la ventana. Carmen organizó una fiesta de renacer en su casa de Chamberí, con flamenco en vivo y tapas de pulpo a la gallega. María bailó conmigo, sus caderas moviéndose al ritmo gitano. Mira qué reina has salido. Los gemelos rieron por primera vez en meses, y yo bebí cava hasta que el mundo giró suave. Pero en el baño, sola, miré mi reflejo, arrugas nuevas alrededor de los ojos, pero una luz feroz. Sobreviviste, me dije. Javier salió en condicional tras 4 años. Un hombre encorvado con barba gris, visitando a los gemelos bajo supervisión. La primera vez, Mateo lo abrazó rígido. No más mentiras. Papá. Elena le dio un dibujo, una caja abierta, con mariposas saliendo. Libertad para todos, explicó. Él me miró desde el umbral. Ojos suplicantes, gracias por no matarme del todo. Me encogí de hombros, la muerte es fácil. Vivir con las consecuencias. Eso es la verdadera venganza. Nosotros tres o yo, Elena, Mateo, nos mudamos a una casa más pequeña en Usera, un barrio vibrante de inmigrantes y aromas a especias, lejos del snobismo de Salamanca. Planté la banda en el balcón, recordando mis raíces extremeñas, y empecé a escribir un libro, La caja de las mentiras, un testimonio crudo de traición y redención. Se convirtió en bestseller, traducciones a inglés y francés, pero el éxito no llenó el vacío, solo lo iluminó. Una tarde de otoño, caminando por el prado con los gemelos ahora adolescentes, altos y seguros, paramos ante las meninas de Velázquez. Mira, mamá, todos posan, pero nadie ve la verdad detrás del lienzo, dijo Elena. Reí, apretando sus manos, exacto. Pero nosotros la vimos, y salimos más fuertes. La venganza no fue dulce, fue amarga, como el orujo de hierbas que bebo en noches solitarias. Pero en sus cenizas, encontré renacer una mujer no rota, sino forjada en el fuego. Y si Javier o Isabel leen esto algún día, sabrán, la caja no era para destruir, sino para liberar. A todos nosotros. Fin.